suscríbete a mi canal. Una caja de 20 kilogramos reposa sobre un plano inclinado. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y el plano inclinado es 0.30. Calcular la aceleración con la que desciende la caja por el plano inclinado. Esta caja tiene un peso y en el problema masa por gravedad. Se supone de que la caja va a resbalar y lo va a hacer en este sentido. Por lo tanto, la fuerza de fricción se va a hacer en sentido opuesto, en esta dirección. Fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción cinética multiplicado por la normal. La superficie ejerce una fuerza a la caja, fuerza normal. Vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. En este diagrama de cuerpo libre tenemos el eje X y el eje Y. Verticalmente hacia abajo tenemos el peso del cuerpo. Peso igual masa por gravedad. El ángulo que forma con respecto al eje Y es de 30 grados. Esa es una fuerza, un vector. El otro vector sería sobre el eje de la X, que sería la fuerza de fricción. Ese es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la normal. La fuerza normal va sobre el eje de la Y está directamente hacia arriba. Ese vector del peso vamos a descomponerlo. Peso en Y, peso en X. Va a ser peso por coseno de 30 grados. La componente del peso en el eje X va a ser el valor del peso multiplicado por el seno de 30 grados. Segundo paso. Vamos a sumar las fuerzas en el eje X y las fuerzas en el eje Y. Para el eje X, si el movimiento lo hemos establecido que va en esta dirección, entonces la componente del peso en X va a ser positivo y la fuerza de fricción la vamos a considerar negativo, va en sentido opuesto. Y en el eje X tenemos movimiento. Entonces la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración en X, donde la componente del peso en X le vamos a restar la fuerza de fricción y esto es igual a masa por aceleración en X. La componente del peso en el eje X será el valor del peso por seno de 30 grados menos la fricción, que tiene un valor del coeficiente de fricción cinético multiplicado por la normal. Esto es igual a masa por aceleración. El peso es masa por gravedad multiplicado por seno de 30 grados menos el coeficiente de fricción cinética por la normal. Necesitamos conocer el valor de la normal. Entonces nos vamos a la sumatoria de las fuerzas en Y, que va a ser igual a masa por aceleración en Y. Como no hay movimiento en el eje Y, entonces todo esto es igual a 0. En nuestro diagrama de cuerpo libre, en el eje Y tenemos la normal, va hacia arriba, positiva, menos la componente del peso. Todo esto es igual a 0. Entonces despejando normal va a ser igual. Está negativo, pasa a positivo. La componente del peso en el eje Y esto es igual a la masa por gravedad por coseno de 30 grados. Recuerden que esto es el peso. Así que la normal va a ser igual a masa por gravedad por coseno de 30 grados. Este valor lo vamos a sustituir en n. Entonces la normal es masa, gravedad por coseno de 30 grados. Esto es igual a masa por aceleración en X. En todos los términos se encuentra la masa, entonces la vamos a cancelar, quedándonos nada más gravedad por seno de 30 grados menos el coeficiente de fricción cinético por la gravedad por coseno de 30 grados.
Esto es igual a la aceleración en X. Haciendo las sustituciones, obtendríamos la gravedad 9.8 por seno de 30 grados menos el coeficiente de fricción, que es 0.30 por la gravedad 9.8 por el coseno de 30 grados. Todo esto es igual a aceleración en el eje X. Según mis cálculos, el resultado sería 2.35 metros por segundo al cuadrado. Ese sería el valor de la aceleración.